Buenos días a todos y bienvenidos a este debate sobre política sanitaria con motivo de las elecciones del próximo 23 de julio. Diario Farma, en su compromiso por promover el debate constructivo y la información objetiva, ha organizado este coloquio con los portavoces de sanidad de los principales partidos políticos con el objetivo de conocer su visión acerca de algunos de los asuntos más relevantes en esta materia. No cabe duda de que la salud es un aspecto fundamental para la calidad de vida de todos los ciudadanos y, por supuesto, un asunto que nos concierne a todos, y más, como se ha visto, tras la pandemia. En este contexto, es esencial que los partidos políticos debatan y presenten sus propuestas en relación con la sanidad, ya que más allá de su importancia social, se trata de un sector económico donde la gestión pública y la regulación son muy relevantes. De este modo, encuentros como este nos permiten conocer los planteamientos y enfoques, además de la visión acerca de los retos y oportunidades a los que nos enfrentamos en este ámbito. Desde Diario Farma también queremos fomentar el diálogo constructivo entre los diferentes representantes políticos, generando un espacio en el que se puedan intercambiar ideas y puntos de vista de manera respetuosa, como viene siendo habitual en los debates parlamentarios de las comisiones de sanidad. Nosotros mismos también procuramos contribuir con actividades que organizamos con los parlamentarios para impulsar un debate sanitario cada vez de mayor calidad y profundidad. Por todo ello, este coloquio nos gustaría encontrar respuestas y reflexiones sobre aspectos clave y respecto a temas más candentes, a los temas más candentes en el campo de la sanidad y su gestión. Abordaremos asuntos como la gobernanza del sistema, la eficiencia, la financiación, el acceso a la innovación o las modificaciones legislativas que se prevén en la próxima legislatura. Queremos agradecer a los representantes de todos los partidos políticos que hayan aceptado participar en este debate y también a las compañías Pfizer, Roche y Takeda por facilitarlo gracias a su colaboración. Bueno, paso a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, Carmen Andrés, candidata al Congreso por Barcelona por el PSOE. Carmen es licenciada en Derecho y funcionaria de la Generalitat de Cataluña. Ha sido jefa de Servicio de Gestión Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos en el Instituto Catalán de la Salud y ha sido diputada en las legislaturas 13 y 14, siendo portavoz adjunta en la Comisión de Sanidad del Grupo Socialista en la pasada legislatura. Elvira Velasco es candidata al PP por Zamora, candidata al Congreso por Zamora por el PP. Elvira es enfermera y es máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios. Ha sido directora de Enfermería del Complejo Asistencial de Salamanca y en el ámbito político ha sido diputada en 3 legislaturas y senadora en otra. Ha sido también asesora del gabinete de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura. Juan Luis Stigman, candidato al Congreso por Madrid por Vox, es doctor en Medicina y especialista en hematología, siendo adjunto del Hospital de la Princesa y jefe del Grupo de Investigación en Terapéutica Avanzada en Oncohematología en el Instituto de Investigación de este hospital. Ha sido diputado en 2 legislaturas y portavoz del Grupo Vox en el Congreso en la pasada legislatura. Una legislatura. Serme diputado 2 veces. Y Rafael Cofiño es candidato al Congreso por Asturias, por Sumar. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y su trabajo se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la salud pública. Ha sido jefe del Servicio de Salud Poblacional y también director general de Salud Pública del Principado de 2019 a 2021. Es profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y es coordinador de Sanidad y Salud Mental de Sumar. Bueno, bienvenidos a todos. No me cabe la menor duda de que en la próxima legislatura ellos 4 van a ser algunas de las principales caras sanitarias que vamos a
a poder ver. Les voy a explicar brevemente el formato del coloquio. Antes de comenzar hemos realizado un sorteo para determinar el orden de intervenciones de cada uno de los portavoces en cada una de las cuestiones que se les va a plantear. Y también queremos que esas intervenciones pues sean lo más breves posibles para poder ajustarnos al horario y poder dejar al final del coloquio pues unos minutos para que desde el público se puedan plantear también pues cuestiones que deberían ir dirigidas a los 4 parlamentarios. Pues sin esperar mucho más, vamos a dar paso al primero de los bloques basado en la gobernanza del sistema. Con la pandemia se ha visto que el Ministerio de Sanidad debe tener un papel fundamental para coordinar la gestión sanitaria de las comunidades autónomas. En este ámbito, el papel del Consejo Interterritorial es esencial, pero hay distintas visiones sobre cómo debe ser la gestión y el modo de funcionamiento de este órgano. Bueno, las preguntas, como he dicho antes, van a ser para todos la misma. Bueno, ¿cuál consideran? En este caso, además, vamos a empezar por Elvira, después Juan Luis, luego Carmen y Rafael. Seguro ha salido en el sorteo. ¿Cuál considera que debe ser el papel del Consejo Interterritorial? Y si consideran que sus decisiones deben ser vinculantes para las comunidades autónomas, al menos en aquellos acuerdos que sean en base a coordinación. Elvira. Pues en primer lugar, José María, buenos días. Muchas gracias por organizar este debate y gracias a los colaboradores, a Roche, a Pfizer y a Takeda por hacer posible también este encuentro junto a los diferentes compañeros que tengo de los distintos grupos parlamentarios. La verdad es que tú lo decías en la exposición, José María, necesitamos un Ministerio de Sanidad fuerte, que sea capaz de coordinar a todas las comunidades autónomas, ¿no? En este periodo lo que hemos visto es una debilidad por parte de los líderes que han estado al frente del Ministerio. Quiero recordar 5 en 5 años, y eso ha hecho que también, a pesar de tener una pandemia, que por suerte podemos decir que ya estamos ya fuera de ella, pero tenemos que convivir ahora con un nuevo virus como es el COVID, ¿no? O la COVID. A pesar de todo esto, pues necesitamos, como decía, una coordinación a través de ese Consejo Interterritorial, porque quiero recordar que han sido muchas las reuniones del Consejo Interterritorial. Podría decir aquí, sacar números, en el 2020 fueron 67, en el 2021 51, en el 22 24, pero realmente a través del Consejo Interterritorial se han tomado las decisiones que se necesitaba y han participado las comunidades autónomas, se les han tenido en cuenta en las decisiones que durante la pandemia, por ejemplo, hemos ido tomando, o ha sido más una situación de imposiciones, no ha habido realmente ese consenso real que se necesitaba, ¿no? Y tenemos un marco normativo, que es la ley, primero el Consejo Interterritorial se define la Ley General de Sanidad, pero posteriormente la Ley de Cohesión y Calidad define pues tanto las funciones, el reglamento, como cómo se tienen que tomar las decisiones en el Consejo Interterritorial, que son recomendaciones y por consenso. Consenso que, lamentablemente, en estas múltiples reuniones que les he detallado, pues no se han llevado a cabo. Con lo cual, tenemos una ley que sí define cómo se tienen que tomar las decisiones, pero que no se han llevado a cabo. Y, por otro lado, también nos encontramos ante situaciones de pandemia, de catástrofes como la que hemos tenido, y luego, para tener en cuenta los acuerdos que se lleven a cabo, realmente tenemos que adaptarnos a la ley de 2015 sobre soluciones que hay que tener en cuenta a la hora de esas situaciones de pandemia y catástrofes, para ser realmente eficaces con arreglo a lo que necesita la sociedad en el ámbito de la sanidad y la participación de las comunidades autónomas. En esta primera cuestión seré un poco más flexible, pero luego nos tenemos que intentar ajustar a los tiempos. Juan Luis. Buenos días a todos.
Me llamo Juan Luis Stegmann. Muchas gracias. Siempre le llamo Alemán. Muchas gracias a Pfizer, a Roche y a Takeda por facilitar esto. Bueno, a lo largo de la legislatura, pues yo me he medido las palabras, pero yo hablo lentamente. Entonces, voy a ajustarme, he medido mis palabras. Así que, bueno, a lo mejor leo más de lo que debería. Bueno, para Vox, todo lo que sea coordinar es fundamental, ya que nuestra meta es la devolución de la sanidad al Estado. Aquí tenemos partidos que han favorecido a los separatistas, incluso partidos que tienen en su seno separatistas, y nosotros no somos así. Nosotros creemos que la unidad es un valor. Es masa crítica, una gran nación, tiene una gran sanidad. Y eso no lo ocultamos. Y la experiencia reciente del Reino Unido avala nuestra posición. Si vamos al Consejo Interterritorial, es cierto que el artículo 73.2 de la Ley de Cohesión y Calidad dice que los acuerdos del Consejo se deben tomar, si es preciso, por consenso, porque dice en su caso. Sin embargo, esto se ha cambiado de facto, ya que en muchas de las reuniones se han aprobado decisiones con el voto en contra de comunidades autónomas. Nosotros, creo que a diferencia del PP, pensamos que el Consejo Interterritorial tiene que asumir su papel, que está en el listado de conferencia sectorial. Y por esta razón, sus decisiones deben ser vinculantes. Nos apoyamos en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, que conoce la señora Andrés, dado que pensamos que el Ministerio de Sanidad tiene que tener una función de coordinación, más razón para que las decisiones sean vinculantes. Y nos apoyamos en una ley del 98 y las recientes sentencias del Tribunal Supremo 2020 en este sentido. Termino. Ha sido vergonzoso la ausencia de publicación de las actas del Consejo Interterritorial durante todo este tiempo de la epidemia. ¿Qué escondían? Lo han tomado las decisiones en un cuarto sin ventanas. Y nosotros hemos inquirido sobre esto y hemos tenido una contestación patética. Esto no se debe repetir, y termino, Alemán, y hay que cambiarlo, y también hay que incluir en el Consejo Interterritorial como consultores la voz de los pacientes, de las asociaciones, la voz de las sociedades científicas y la voz de los colegios profesionales. Muchas gracias. Me has adelantado la siguiente pregunta. Carmen. Gracias. Bueno, no sé si se oye. Sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los colaboradores, Takeda, Roche y Pfizer. Muchas gracias, José María, por la presentación. Y quiero añadir que he sido concejala del Ayuntamiento de Barcelona durante 12 años, que es una experiencia que acerca muchísimo a la realidad social y que ayuda en cualquier ámbito de trabajo posterior, ¿no? Bueno, pues en cuanto al Consejo Interterritorial, Elvira y Juan Luis explicaban el fundamento legal, ¿no? Que no es otro que la Ley General de Sanidad. Si se quiere hacer alguna modificación, habrá que cambiarla, que establece que es un órgano de coordinación, y lo mismo la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La toma de decisiones es por votación. Y esa votación, esas decisiones tomadas por votación son vinculantes para quien las vota y no son vinculantes para quien no las vota hasta que llegue a adherirse. Es lo que dice nuestra ley y es lo que se cumple. Y también pueden ser recomendaciones y en este caso también son de obligado cumplimiento para quien se suma a esa recomendación y no lo es para quien no se suma a esa recomendación. Ahora bien, cuando el Estado ejerce sus funciones de coordinación de la sanidad que le otorga la Constitución española, como fue el caso de la COVID, todas las decisiones que se toman en el Consejo de coordinación, decisiones de coordinación del Estado ejerciendo su función constitucional, son de obligado cumplimiento para todos. ¿Por qué? Porque la finalidad del Consejo Territorial no es otra que la cohesión. Y la cohesión, por ejemplo, en un estado de
crisis sanitaria extrema como fue la pandemia era fundamental. Eso es lo que dice nuestra ley. Nosotros cumplimos las leyes y si no procuramos cambiarlas para que tengan la orientación que decidimos en este caso y en el Consejo Interterritorial, y así quedó de manifiesto en la Comisión de Reconstrucción, abogamos por el papel de coordinación del Consejo y de toma de decisiones conjunta. Es más, abogamos por un cambio del reglamento del Consejo para que sea un auténtico órgano de cogobernanza de la sanidad. No se entiende gobernar la sanidad para ciudadanos sin contar con los que están más próximos. Y esto me lo dice mi experiencia municipal. Muy bien. Rafael. Gracias, José María. Gracias a Diario Farma por la invitación. Gracias a las empresas que colaboráis en el acto de hoy y gracias a las personas que participáis hoy en el desayuno y el encuentro. Venimos de gestionar pandemia, o sea, he trabajado como director de salud pública en la gestión de la pandemia y conozco bastante bien desde dentro lo que es el tema del ministerio. Las propuestas de Sumar ahora mismo son de construir país y construir un país para las mayorías y sectores que estáis hoy aquí sois claves en la construcción de este país, ¿no? Una de las propuestas de Sumar es el tema de la gobernanza dentro del Ministerio, no solamente el Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial es una parte fundamental, pero hay que entenderlo también en su papel de coordinación con las comisiones que tiene el Ministerio y con las ponencias técnicas, ¿no? Y es clave también, en el sentido de decir vinculación o consenso, lo que es clave es que sea operativo y efectivo en las medidas que tome, ¿no? Algo que estamos viendo es, lo hemos visto en la pandemia, políticas de alta salud, políticas de alta protección del país, como ha sido en pandemia, pero otros elementos clave que ahora mismo tenemos en el día a día, que es la eficiencia, la sostenibilidad o atención primaria, ¿no? Estos son elementos claves donde tiene que haber un consenso, trabajar en términos de equidad, ¿no? Y supone también que la estructura y el engranaje del Ministerio funcione bien, no solamente por un Consejo Interterritorial que se reúna cada mes o cada 2 meses, ¿no? Sino que haya unas ponencias técnicas, que haya grupos de participación de diferentes sectores y que haya también un buen engranaje de las ponencias técnicas con lo que es lo que se va a elevar al Consejo Interterritorial. Esto es clave, ¿eh? O sea, se puede hacer un Consejo Interterritorial más o menos con una escenografía determinada, pero si no hay un trabajo de engranaje detrás y un trabajo técnico operativo en los territorios, no va a funcionar nunca el Consejo Interterritorial. Comentaba antes Juan Luis al final de su intervención que otros agentes del sector, pacientes, profesionales, industria, deben de tener un papel en esta gobernanza. Muy breve, más breve que antes. Empezamos por ti ahora, Juan Luis. ¿Qué papel deben de tener estos colectivos? Bueno, para nosotros el más importante colectivo es el paciente. Para Vox, el eje de la atención sanitaria debe ser la libre elección de médico y centro en toda España. Eso es la gobernación. Es decir, es que hay que centrarse en las necesidades y en los valores del paciente individual bien informado. Para ello es imperativo que el paciente o el usuario conozca los resultados que ofrece el sistema en cada proceso. Prevención, diagnóstico y curación. Y en cuanto a las profesionales, la única manera de atraerlos otra vez al sistema, porque están enajenados, es recompensarlos correctamente, con dinero, pagarles mejor, mejorar sus condiciones laborales y también aumentar su capacidad de decisión. Yo en mi primer puesto como adjunto en el Hospital de Móstoles, yo era miembro de la Junta Facultativa de la Junta de Gobierno. Y les puedo asegurar, esto es la época presocialista, que ya se encargaron de acabar con esos órganos. Entonces, ahí teníamos una iniciativa. Por otra parte, nuestra meta es la gestión sanitaria de la política, separarlas, ya que los países que tienen separadas la gestión sanitaria de la política son más eficaces. Carmen. Pues uno de los principios de la gobernanza de cualquier institución es la participación democrática de los agentes que son de ese sector, ¿no? Y por lo tanto es no solamente imprescindible, sino un requisito para cumplir con esta buena gobernanza el contar con los pacientes y con los profesionales. Con los pacientes porque tienen cada día más conocimiento de las enfermedades y de las dolencias, están más informados, conocen mejor sus necesidades y, por lo tanto, para atinar con la atención hay que tener en cuenta, es ineludible. Y los profesionales, obviamente, porque tienen los conocimientos técnicos y ya no digamos la vocación de curar, de cronificar, y es a lo que vamos, ¿no? A intentar cronificar
todo lo que se pueda y esa cronificación llevarla pues, con buena calidad de vida. Y se necesitan por estos dos motivos, para aportar calidad al sistema y también para implicar a la ciudadanía en la gobernanza de sus instituciones. Y de las instituciones sanitarias, yo diría que es la primera prioridad, porque la pandemia nos ha dejado bien claro cuál es la prioridad de una sociedad, y además de una prioridad individual, que es la salud. Por lo tanto, nosotros estamos por ello. Me remito otra vez a las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción y también me remito al Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Uno de los objetivos marcados es la participación de la sociedad, pacientes, profesionales e industria. No se entiende ya sin esa colaboración público-privada la salud, la buena salud de la población y la individual, y por lo tanto abogamos y estamos por ello. Rafael. Sí, los espacios de participación ahora mismo claramente hay que definirlos concretamente en funciones, estructura y contenidos, ¿no? El papel de los pacientes y ciudadanía, no solamente en visión de pacientes, ¿no? En salud pública tenemos la visión de ciudadanos. Las personas que estáis aquí trabajáis, tenéis un trabajo y sois trabajadoras, pero también sois pacientes o vais a ser pacientes y sois ciudadanas, ¿no? Asturias tiene experiencia, por ejemplo, en este sentido, y hay propuestas en programa en esta línea de evaluación, por ejemplo, de los servicios de salud mental por personas afectadas por salud mental, ¿no? Cómo los propios pacientes pueden evaluar los servicios y pueden proponer un rediseño y una mejora de esos servicios, ¿no? Con la perspectiva de una persona afectada y de un paciente, ¿no? Es fundamental que en esos espacios haya una participación de los sectores clave, sociedades científicas, agentes sociales, comunidad, sectores, ¿no? Y también es importante que en esos espacios de participación estén claras las normas del juego, ¿eh? Cuidado con jugar a la falsa participación que realmente luego no tiene cambios reales en toma de decisiones, ¿no? Es decir, hay que saber si es una participación propositiva o si realmente va a ser de toma de decisiones. Y el otro elemento clave en estos espacios de participación es la transparencia de los procesos de participación, ¿no? Que es un elemento clave en esos grupos que podamos definir. Tienen diferentes niveles, ¿eh? Va a haber un nivel municipal, va a haber un nivel dentro de servicios de salud y también va a haber un nivel, lógicamente, en ámbito ministerial. ¿Y Elvira? Pues está claro que hay que reformar las estructuras de participación. La profesional está más clara, pero realmente se tiene en cuenta, a pesar de tener claro. La de los pacientes, desde luego, abogamos porque dentro del Consejo Interterritorial pues haya previamente en la Comisión Consultiva un órgano asesor de participación de las asociaciones de pacientes, cada vez más informadas, formadas, y hoy nadie duda de la aportación que plantean al Sistema Nacional de Salud, ¿no? Carmen decía que en la Comisión de Reconstrucción es verdad que se recogió que necesitábamos una nueva reforma institucional, pero desde el 2020 estamos en el 23 y no se ha hecho nada y estaban gobernando, ¿no? Y luego, por otro lado, la industria. La industria, en su informe de transparencia recientemente conocíamos que en el 2022 habían empleado 313 millones a investigación. Eso demuestra que tiene una implicación por su aportación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y que su valor en el ámbito de la investigación, siendo España uno de los líderes mundiales en investigación, gracias a la aportación al trabajo que desde la industria, pues en beneficio de la investigación. Estos 3 sectores, 3 ámbitos que desde luego se requieren reformas para implicar una participación más real. Vale, pasamos al bloque de eficiencia y financiación del sistema. La sostenibilidad del sistema sanitario es una de las claves de su supervivencia, si bien no hay que olvidar de que se trata de un medio y no un fin en sí mismo. La eficiencia y la sostenibilidad futura del sistema depende de muchos factores, como su reorganización, el uso de datos sanitarios, la transformación de la atención primaria, el buen uso de los recursos y el incremento de la financiación, entre otros. ¿Cuál es la visión de cada uno en este ámbito de la eficiencia del sistema y qué propuestas plantean? Empezamos por Carmen. Pues, en primer lugar, para hacer más eficiente nuestro sistema,
Luego creo que podemos hablar un poco más de presupuesto, ¿verdad? Sí, luego también al final habrá un turno. Vale, pues lo primero que hemos de tener en cuenta es que ya no podemos eludir una visión One Health de la sanidad, de la salud. No podemos prescindir de esta visión más integral de salud humana, salud medioambiental, salud animal, para tener en concreto un Servicio Nacional de Salud que dé una atención más preventiva que reactiva, haciendo más eficiente el sistema. Todo lo que es prevención, pues obviamente ahorra después costes y hace más eficiente el servicio. Por eso nosotros no podemos desligar de ninguna de las maneras esta visión integral que tenemos de la salud y no entendemos cómo todavía hay reticencias al respecto, ¿no? Cuando es una evidencia científica. Después, la innovación y la tecnología harán y están para hacer mucho más eficiente también el sistema. Quiero recordar nada más el PERTE Salud de Vanguardia, 1.469 millones de euros, que son 982 invertidos directamente desde el sector público y 487 para que los mueva el sector privado en favor de esta salud de vanguardia que ha de incluir la innovación y la tecnología, la salud digital, obviamente el tratamiento de datos, el compartir y poder racionalizar la información de los pacientes a través de la digitalización del propio sistema, hará más eficiente el propio sistema. Son grandes inversiones que si luego podemos repasar, pues creo que todos podremos compartirlo y estar de acuerdo. Y a la vez, pues hacer una gran reforma de todo lo que toca a los recursos humanos y profesionales, más especialización, más incentivos, no solamente económicos, pero también intentar que las plantillas estén dimensionadas a estas nuevas realidades que nos impone la salud de vanguardia, la medicina personalizada, que podemos referirnos después, y la salud digital. Y todo esto pensamos que puede hacer mucho más eficiente la respuesta del sistema sanitario a las necesidades de salud de la población. Rafael. Sí, el tema de la eficiencia es un tema muy complejo y, lógicamente, no se puede dar una respuesta sencilla, sino también las soluciones tienen que ser soluciones también complejas, ¿no? Alguno ya lo dijimos antes, que es el tema de la gobernanza. Hay una gobernanza a nivel muy macro, que es de ordenación de estructuras ministeriales o autonómicas, y otro es el tema de la ordenación de los territorios. Y hay una palabra clave ahí que es atención integrada, ¿no? Que es cómo en un territorio concreto, en una zona básica de salud, se ordenan dispositivos de primaria, hospital, servicios de salud mental o servicios sociales. Eso es una máxima eficiencia. Ahora mismo es un tema, venimos de presentar modelos en Amberes hace unas semanas, en la Conferencia Internacional de Atención Integrada, y esto es un modelo de práctica que es eficiente en el territorio, ¿no? Otro es el tema de la participación que decíamos antes. En la medida que participen los profesionales en el diseño de los circuitos y participen los pacientes, el sistema es mucho más eficiente. Y el tercer punto es el punto de evaluación, ¿no? Que tiene un componente muy macro, que es la propuesta no de crear, porque ya está creada, sino de reordenar funcionalmente una agencia de evaluación de tecnologías y de prestaciones sanitarias y sociales, que de alguna forma evalúe la implantación de estas nuevas tecnologías, ¿no? Teniendo en cuenta que hay tecnología sanitaria y tecnología social, ¿no? El envejecimiento de la población ahora mismo lo que nos marca es el problema no son personas con enfermedades crónicas, sino son personas con enfermedades crónicas viviendo en situaciones complejas, ¿no? Y por eso es fundamental esta aproximación más global de lo que es el concepto de salud. Elvira. Aparte de ahondar en lo que es en el ámbito de la eficiencia, deberíamos de primero también de partir de cuál es el compromiso con respecto a la financiación, ¿no? La legislatura pasada, pues por parte del Gobierno del Partido Socialista y Podemos, bueno, que primero debemos de contar pues, qué recursos tenemos y cuál ha sido también el plan de estabilidad que se ha enviado a Bruselas con el que debemos de contar, ¿no? Pero en cuanto a la financiación y al modelo comprometido, deberá ir para abordar pues, el ámbito de la cronicidad, la pluripatología, la polimedicación, el envejecimiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Desde luego, pues reforzar la atención primaria en la salud pública,
actuar sobre factores de riesgo, como puede ser el consumo de alcohol, el tabaco, la obesidad, invertir en telemedicina. Eso ahora mismo es indiscutible, que cada vez vayamos a sistemas, la inteligencia artificial, en fin, cuestiones que van a facilitar la eficiencia, ¿no? Y también tenemos que contar con una evaluación continuada y sistemática de coste-efectividad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios, pero siempre, y desde el Partido Popular lo hemos dicho en esta legislatura pasada, debemos de contar con una agencia de evaluación y calidad asistencial, una agencia de salud pública en el que tengamos permanentemente cuáles son los datos, tengamos resultados y en función de eso podemos planificar mejor nuestro sistema sanitario. Desde luego, una agencia independiente, semejante al NICE británico, y es triste que en España, pues a estas alturas, no tengamos ese órgano independiente y evaluador de nuestra actividad asistencial. Juan Luis. Muchas gracias. Yo tengo la idea de que la eficiencia, corríjame si me equivoco, es el cociente entre eficacia y el gasto que hacemos. El Sistema Nacional de Salud no existe. Como dice el señor García Vargas, existe un sistema interautonómico de salud que ha demostrado falta de equidad y falta de eficacia. Y la epidemia lo que ha hecho es ahondar en esta tremenda crisis. 800.000 personas en lista de espera quirúrgica. Por cierto, ahora se habla mucho de la privada y de ayudar a la privada, pero ustedes estaban a punto de aprobar una ley que iba a prohibir casi los conciertos. Entonces, ¿por qué ha disminuido la eficacia en este tiempo? ¿Por qué ha disminuido la eficacia de nuestros sanitarios? ¿Por qué? Porque están destrozados. No están recompensados por todo lo que han hecho. Eso hay que cambiarlo. Y, por supuesto, la sanidad está infradotada. Tenemos una inversión PIB per cápita, una de las más bajas de la eurozona, en algunos sentidos el 22, el puesto 22º. Y, naturalmente, tenemos que también unificar la cartera de servicios y el gasto tan inequitativo. Hay que establecer un gasto mínimo per cápita para todas las comunidades autónomas. El modelo de gestión es un desastre. El modelo de gestión administrativo es ineficiente y además ha sido pervertido. Por lo tanto, hay que cambiarlo. Ni siquiera se actúa con criterios de empresa pública. Son centros de gasto, no centros de inversión los centros. Por lo tanto, esto necesita un cambio estructural significativo. La eficiencia del sistema solamente puede mejorar con aumento de inversiones, sí, pero gastando más, sí, pero gastando mejor. Eso es el mensaje que damos desde Vox. Bueno, España es uno de los países con una inversión pública sanitaria menor con respecto a su Producto Interior Bruto, y las previsiones a medio plazo que se manejan tampoco parece que vaya a crecer esta partida mucho más. Por tanto, la financiación es uno de los hándicaps que tiene el sistema sanitario para poderse desarrollar en los próximos años. ¿Qué proponen en este sentido? Empezamos por Rafael. Sí, la propuesta en el programa de sanidad también en Sumar también es clara en este sentido, con el incremento de... El otro día nos decían que no gasto, porque hablamos de gasto sanitario público, pero es verdad que gasto parece que es el presupuesto. Vamos a hablar de presupuesto y tampoco de inversión, que inversión es capítulo 6 solamente, ¿no? El incremento del presupuesto. No estamos en los mejores países con el PIB en Europa, entonces plantea un incremento de medio punto anual hasta estar en esa media de los 10 países europeos. Es importante un incremento, pero también es importante saber en qué se va a gastar, ¿no? Y hay dos prioridades importantes, que son las relacionadas con atención primaria, que son muchas cosas, atención primaria, situarnos en un 25 o un 30%, y el incremento de salud pública en un 4%, ¿no? Teniendo en cuenta que cuidado con los porcentajes. ¿Es posible esto? Es posible, ¿no? Es decir, ahora mismo la financiación del sistema público es... La mayoría de las personas que estáis aquí seguro que tenéis dificultades para llegar a fin de mes muchas veces, para poder pasar unas buenas vacaciones con vuestra familia, para dedicar más tiempo al cuidado de vuestros hijos. Ninguno de nosotros estamos en las grandes rentas de este país, seguramente. Entonces, la propuesta es muy sencilla y es una propuesta nórdica, que es fiscalidad progresiva. Grandes rentas y grandes tenedores, más
más impuestos. Y es una forma de financiar sistema público de educación, de servicios sociales y de sanidad, ¿no? La gran mayoría de este país estamos en este gran saco de personas que sí que nos beneficiamos de este sentido. Los tramos intermedios, que son las clases medias, que a veces son muy penalizadas, pequeñas y medianas empresas o clases medias y autónomos, que sea progresivo esa fiscalidad de esta forma, ¿no? Y con eso una forma de poder financiar e incrementar el presupuesto en sanidad pública. Elvira. Sí, desde luego hemos visto un incumplimiento con el modelo de financiación autonómica por parte del Ministerio de Hacienda para poder abordar, pues, lo que decía antes, ¿no? El ámbito del envejecimiento, la cronicidad, la pluripatología, el cáncer, enfermedad respiratoria, en fin. Para ello, pues, no hemos visto que se haya tenido un Consejo Interterritorial específico para abordar el tema de la financiación sanitaria, porque quiero recordar que es el Consejo Interterritorial quien define cuánto hay que implementar en el ámbito de la política sanitaria, y luego el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el que establecerá cómo, ¿no? Desde luego, esto requiere, pues, que sea uno de los aspectos que se pongan en uno de los primeros consejos interterritoriales que se puedan llevar a cabo. Ahora, la foto del Consejo Interterritorial es muy diferente al que hemos tenido, y vuelvo a retrotraerme a las recomendaciones y a los acuerdos por consenso, como nos indica la Ley de Cohesión y Calidad, en el ámbito de la financiación autonómica, en la financiación de la sanidad en el ámbito de las comunidades autónomas. Desde luego, en el plan de estabilidad que se envió a Bruselas, pues era mucho menos de lo que en un principio estaba previsto abordar, o sea, tener en cuenta para el ámbito de la sanidad, y esto, bueno, pues requiere también una profundidad y un abordaje de cuánto realmente estamos dispuestos a abordar, necesitamos de financiación en sanidad para abordar todos la nueva panorama que tenemos ahora mismo, ¿no? Juan Luis. Bueno, si puedo contestar al doctor Cofiño, lo nórdico es Vox en estos momentos. Nosotros queremos una sanidad gratuita, basada y pagada por los impuestos. No queremos una sanidad totalmente estatalizada como pretende la izquierda caviar y la de los liberados sindicales, mientras ellos se van a la privada cuando enferman. El Servicio Nacional de Salud debe combinar los recursos privados y públicos. Por lo tanto, financiación pública, incrementar la inversión. Nos tenemos que acercar, viendo cómo está la sanidad, a los niveles de Francia. Habrá que hacer recortes en otras áreas, pero desde luego no en sanidad. La sanidad es un pilar básico del Estado y como tal la consideramos. Hay que gastar más, sí, pero hay que gastar mejor. Hay que establecer un gasto mínimo per cápita en cada autonomía, que hay una dispersión enorme, como saben ustedes. Hay que utilizar todos los recursos, ya sean públicos como privados. Hay que comprometerse en el presupuesto y el Estado debe revisar que se aplica el gasto mínimo per cápita y debe fiscalizar los resultados en salud. A medida que utilicemos los recursos privados y los recursos públicos y veamos sus resultados, el papel del sector privado puede ser modulado. Una última reflexión. Dentro de este enfoque de una sanidad gratuita, pagada por impuestos, sector público, sector privado. Una última reflexión. No sé, seguramente hay muy pocos funcionarios aquí y hay algunos políticos. Existe un modelo que se llama MUFACE, del que disfrutan los políticos y los funcionarios. Eso ha sido bueno para los políticos y no lo han quitado. Ha sido bueno para los funcionarios y no lo han quitado. Hay que reflexionar sobre este punto. Gracias. Carmen. Sí, bueno, todos sabemos de dónde venimos en sanidad, cómo afrontamos la pandemia, sabemos y conocemos perfectamente los recortes presupuestarios que practicó el Gobierno del Partido Popular en la crisis financiera del 2008, donde la prioridad fue rescatar a los bancos y con esos mimbres
Y lo sabemos todos porque estábamos como pacientes, sufrimos los recortes y los profesionales exactamente igual, y con esos miembros afrontamos una crisis sanitaria de magnitud desconocida para todo el planeta. Y aún así, el presupuesto de 2018 al presupuesto del 2023 en sanidad ha crecido en 6,7%. Y no solamente eso, sino que el gasto sanitario ha pasado del 2017 de ser el 5,9% del PIB a ser en 2021, que es la última cifra que tenemos, un 7,3% el gasto sanitario. Un gran esfuerzo que deriva de una buena gobernanza y de una buena gestión. Y yo aquí quiero pues también hacer un reconocimiento a la gestión de nuestros gestores sanitarios, porque si no parece el señor Esteban que no reconoce este gran esfuerzo. Son buenos gestores y hacen que el sistema actúe de manera eficaz y eficiente. Dicho esto, no solamente se trata, como bien se ha dicho, de poner más inversión, que el Gobierno de España lo ha hecho, sino también de hacerlo en un contexto correcto. Y en este momento hacer cualquier valoración para hablar de presupuesto prescindiendo de lo que viene, que lo que viene es salud digital, salud de vanguardia, medicina personalizada, un contexto totalmente distinto. Sabemos de la importancia en la salud de los determinantes sociales de la salud. Por eso el esfuerzo en política social, en poner mayor capacidad de renta disponible en manos de las familias y de las personas para que tengan una alimentación mejor, con más dinero. Uno se alimenta mejor, hace ejercicio físico, vive mejor, y todas las medidas que contribuyan a ello, desde el salario mínimo interprofesional hasta la revalorización de las pensiones, ayudan. Por lo tanto, no se puede ver de otra forma que de una manera integral. Integralmente, este Gobierno ha dedicado este año más de 7.000 millones de euros en políticas sanitarias, que no es poca cosa. Y quiero también decirle y recordarle a Elvira, que lo sabe perfectamente, pero seguro que se le ha olvidado, que ha habido muchas transferencias a las comunidades autónomas, especialmente para la atención primaria. Quiero recordar el Plan de Acción de Atención Primaria, con más de 300 millones de euros transferidos, Salud Digital de Atención Primaria, 230 millones de euros transferidos, Plan de Infraestructuras para la mejora de las instalaciones, más de 500 millones, no llega. Marco Estratégico de la Atención Primaria, 85 millones. Todo esto ha ido a parar a la atención primaria a las comunidades autónomas, por no decir las transferencias que han ido en el Plan INVEAT para los hospitales, que seguramente conocen todos ustedes, y cualquier otra política que podremos hablar ahora. Vale, pues pasamos a hablar de incorporación de la innovación al sistema sanitario. España está en una posición muy alejada de la que le correspondería por su nivel de renta y por su tamaño en materia de acceso a los medicamentos. Según los últimos datos publicados, en nuestro país se comercializan solo el 52% de las innovaciones autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Y según un estudio de hace unos pocos meses, tardan en llegar y ser accesibles de manera equitativa y efectiva por los pacientes más de 600 días. ¿Cuál es la visión que tienen sobre esta situación y qué soluciones plantean para revertirla y mejorar el acceso a la innovación? Empezamos por Elvira. Sí, pues como muy bien dices, José María, esta es una de las tristes noticias que España, siendo, como decía anteriormente, uno de los principales países a nivel mundial en investigación sanitaria, que a la hora de acceder a la innovación pues estemos a la cola, ¿no? Esto es pues un fracaso como país y sobre todo un perjuicio grande para los pacientes, ¿no? Estamos hablando de incorporar nuevas innovaciones terapéuticas, estamos hablando de acceso a las CAR-T, de nuevos medicamentos que están aprobados por la EMA y que España, como muy bien has dicho, pues tardamos de media más de 600 días, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, no tanto si nos centramos en el ámbito oncológico,
pues la verdad es que medicamentos que está contrastado en todos los ámbitos, he dicho, pero en el ámbito del cáncer, pues la verdad es que aún alarma pues, más, ¿no? O enfermedades raras, en fin, es una de las cuestiones que tenemos que avanzar en un procedimiento de autorización, financiación y compra más ágil. No podemos que tenga una evaluación por parte de la EMA y en España volver a empezar todo el sistema de evaluación nuevamente, lo que pasa con los IPTs, qué pasa con, en fin, la comisión de compras de medicamentos. La comisión, desde luego, hay que revisarla, no puede funcionar como está funcionando, que el financiación y el financiador y el regulador pues estén en el mismo ámbito. Hay que plantearse y hablar sobre todo con todos, tanto la industria, las comunidades autónomas, el gobierno, para dar una salida a esto que desde luego lo que hace, como decía, es perjudicar al paciente, ¿no? Tenemos que acortar los elevados tiempos de autorización de la innovación terapéutica, porque estamos hablando que en determinados casos las innovaciones no llegan al beneficio de los pacientes, ¿no? Y esto desde luego es un grave problema como país y que no nos podemos permitir el lujo si queremos ir a esa sanidad de vanguardia, esa sanidad que siempre pues España ha sido líder, como así son los profesionales que tenemos, pero que sin embargo pues hay que mejorar en este caso en el tema de la innovación terapéutica. Juan Luis. Sí, muchas gracias. Miren, yo sé que a todos ustedes les gustaría que hubiese un pacto de Estado sobre la sanidad. Lo sé. Y a mí también me gustaría, pero es imposible. Estamos aquí debatiendo con partidos que no quieren un Estado unitario. Por lo tanto, no va a haber un pacto de Estado sobre la sanidad con estos partidos. Y lo siento, de verdad, porque el socialismo y la socialdemocracia nos ha traído a que la disponibilidad de fármacos oncológicos sea el 61%. Y encima el 41% están restringidos. Y en cuanto a medicamentos huérfanos, creo que son 789 días. En cuanto a oncológicos, fíjese usted, disponibilidad del 61%, Italia un 90%. Esto lo ha hecho el socialismo. Entonces, para solucionar esto, tenemos nosotros varias acciones que hacer. La primera, la aprobación y financiación de medicamentos tiene que ser centralizada y vinculante, derribando todas las barreras autonómicas y locales. Los medicamentos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento tienen que ser aprobados y financiados inmediatamente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Modelo alemán. Modelo alemán. Posteriormente, estudios posautorización para delimitar la relación entre el valor y el precio. Fundamental. Los medicamentos innovadores tienen que estar fuera de los precios de referencia. Y los medicamentos huérfanos tienen que tener una vía específica. Y una cosa importante, España tiene que ser un entorno amigable para la industria farmacéutica y los ensayos clínicos. Amigable, no hostil. Y a pesar de que es hostil, somos los segundos en oncología después de Estados Unidos. Imagínense lo que podemos hacer si lo beneficiamos. Por lo tanto, todo paciente tiene que tener derecho a conocer los ensayos clínicos, todos los ensayos clínicos que se hacen en toda España. Y el Estado debe garantizar eso y las asociaciones de pacientes, por cierto, tienen que cobrar un papel protagonista en esto. Y nosotros, para iniciar y siguiendo las recomendaciones europeas y pensando en el cáncer, nosotros creemos que debemos hacer centros oncológicos nacionales que agrupen en la medida de lo posible la investigación en España. Muchas gracias. Carmen. Pues es una cuestión que obviamente se ha de trabajar muchísimo en ella. Bueno, en primera instancia yo quiero recordar que el acceso
a cualquier medicamento ha de estar garantizado para toda la población y por ese motivo nuestro Gobierno pues ha ido liquidando progresivamente los copagos farmacéuticos y en este momento son casi 7 millones de ciudadanos y ciudadanas que ya no están obligados a ese copago y que tienen dificultades de acceso a los medicamentos, nos lo explicaban los farmacéuticos y por eso se hizo esa eliminación. Y después pues hay que trabajar para mejorar muchísimo esos tiempos. Es verdad que se han intentado cosas, se creó en 2020 por acuerdo del Consejo Interterritorial la Red de Evaluación de Medicamentos del Sistema Nacional de Salud, integrada por las comunidades autónomas y el Ministerio. En este momento están trabajando y no trabajan, digamos, lentamente, sino que se publica un IPT, un informe de posicionamiento terapéutico, cada 3 días laborables y en cuanto a la financiación se ha mejorado, pero no se ha mejorado suficientemente. 9 de cada 10 medicamentos oncológicos que están autorizados están financiados por el sistema público y además se ha incrementado un 56% el número de medicamentos huérfanos financiados también. Pero el tema de los plazos está, y está porque hay un trabajo que empezamos y que no se ha podido acabar, que es la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Una ley que se aprobó en 2006 con un gobierno socialista, que fue modificada, que fue refundida en 2015, no para nada, sino para aplicar unas directivas europeas que no han ayudado a mejorar en absoluto y que nos hemos encontrado pues, totalmente obsoleta en este aspecto en el momento en que se está implantando en la cartera genómica, van avanzando la no escrita y a cabo Estrategia Nacional de la Industria Farmacéutica, pero que la industria avanza. Este marco está acordado con el Gobierno y se va a impulsar desde la Presidencia Europea y, por lo tanto, es imprescindible reformar esta ley, porque tenemos unas normas que no nos sirven, a pesar de estos intentos que se han ido haciendo desde 2020. Es verdad que hay que mejorar los plazos y es imprescindible la modificación de la ley. Rafael. Un tema clave también, por algo que comentábamos antes, que era el tema del envejecimiento de la población y las complejidades de atención, es pensar que la entrada de innovaciones no solamente sean algunas innovaciones tecnológicas y farmacéuticas, sino también otro tipo de innovaciones, ¿no? Pues, puede ser desde la rehabilitación cardíaca, es decir, podemos tener la última novedad, innovación terapéutica para un ictus, pero a lo mejor cuando esa persona va a domicilio, si no hay un proceso de rehabilitación o un proceso de cuidados en domicilio, vuestros padres o vuestras madres van a tener, o nosotros vamos a tener un problema importante en el proceso integral de atención. Esto es clave, porque esto es una innovación terapéutica también. Rehabilitación cardíaca, procesos de cuidados en personas que viven solas o atención primaria, ¿no? Una innovación tecnológica que tenemos desde hace muchos años y que no ha funcionado todavía es que tener un médico de familia durante más de 14 años disminuye la mortalidad un 30%, ¿no? Eso es una innovación tecnológica que también hay que cuidar. En cuanto al tema de la incorporación de innovaciones tecnológicas, es muy importante tener en cuenta que es una cadena también compleja. Hay un tema que es el precio del medicamento, el precio de las innovaciones. Eso hace que dificulta la entrada en un momento determinado. Y la secuencia y cadena para la toma de decisiones, ¿no? Que tiene que ver mucho también con lo que señalábamos antes del sistema de gobernanza que ahora mismo puede tener el Ministerio en comisiones y en los procesos de toma de decisiones. Otro elemento fundamental, la transparencia en esa toma de decisiones, en la fijación de precios, que es fundamental, ¿no? Como elementos clave. No señalo lo del tema del norte y Vox porque el auditorio, que es suficientemente inteligente, sabe de sobra que el norte no es todo Vox y España, afortunadamente, ni lo es ni lo será, ¿no? Bien. Comentaba Carmen hace un minuto que la convocatoria de elecciones ha dejado sin actualizar, sin aprobar la modificación de la Ley de Garantías. No ha sido la única norma que se ha quedado en el camino. Ha habido temas como la creación de la Agencia de Salud Pública o varios reales decretos importantes en el ámbito del medicamento, como el de precio y financiación, el de evaluación de tecnologías sanitarias o el de uso en situaciones especiales. Bueno, ¿cuáles son las prioridades que tienen cada uno de los grupos en materia legislativa para la próxima legislatura? ¿Será actualizar estas normas que se han quedado a medias? Empezamos por ti, Juan Luis. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, vamos a seguir el principio de lo primero no dañar. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es derogar las leyes que van contra la vida y la salud, como la de la eutanasia y la ley trans.
España, por otra parte, jamás será un narcoestado y todos los usos del cannabis o marihuana seguirán siendo ilegales, aunque no les guste a los miembros de Podemos y demás hashis. Cumpliremos con el compromiso legislativo que tenemos con los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Llevaremos esa bandera y será prioritario el cuidado de estos enfermos y la investigación en la curación de ellos. Aprobaremos nuestra ley de cuidados paliativos. Crearemos una agencia de calidad y evaluación de resultados para que el paciente sea el que gobierne. Es el paciente el que tiene que gobernar con su elección. El dinero tiene que seguir al paciente como la sombra al cuerpo. Nuestra visión de una agencia estatal de salud pública alemana es mixta entre el ECDC, que se ocupa fundamentalmente de enfermedades infecciosas, y el CDC, de tal forma, y los CDC, que por lo tanto incluiremos también inmunología y registros de enfermedades como cáncer, cardiovasculares y respiratorias. Por supuesto, integraremos el consumo en sanidad y haremos todo lo posible para impedir que nos alimenten con grillos. La dieta mediterránea va a ser el pilar de nuestra dietética y, por último, una cosa muy importante es que integraremos el Instituto de Salud de Carlos III en sanidad. La mayor parte de la investigación se hace en sanidad y no tiene que estar en ciencia, que hagan ellos las investigaciones científicas que crean pertinentes, porque los sanitarios tenemos que estar en el Instituto de Salud Carlos III. Carmen. Pues sí, nosotros obviamente continuaremos en la línea de mejorar el Sistema Nacional de Salud, fortalecerlo, hacerlo más sólido y sobre todo mirando hacia la cohesión del sistema y la equidad en el acceso a los tratamientos y servicios. Nos preocupamos y nos ocuparemos de esta medicina puntera, ¿no? Personalizada, genómica, de las listas de espera en la atención primaria, obviamente, que es un gran reto para todos. La apuesta, ya lo he dicho, por la innovación, la digitalización del sistema, la Agencia Estatal de Salud Pública y estas estrategias necesarias con la industria farmacéutica para poder avanzar en la curación y en la cronificación de las enfermedades. Nosotros seguiremos por la misma línea. Sistema Nacional de Salud público, gratuito y universal, mejorándolo en atención primaria, incorporando la innovación y la tecnología, la digitalización, la colaboración con la industria para la mejora de estas innovaciones y sin descuidar la salud pública, con todas las modificaciones legislativas que sean necesarias, también para integrar el sistema de atención social con el sistema sanitario, porque vamos a esta gran expectativa de longevidad. Yo prefiero decir longevidad que no envejecimiento, que requerirá cuidados importantes y se tendrá que integrar con el sistema sanitario. Tenemos un reto que no es fácil y continuaremos por la misma línea y, por cierto, preservando también el cumplimiento de la ley de eutanasia, que es una opción, que es legal, a la que tenemos derecho y no solamente por ser ley, sino porque es un derecho humano. Morir dignamente, igual que queremos vivir dignamente. Rafael. Sí, hay un marco global que incluso excede lo que es un poco legislación en sanidad, ¿no? Que es todo el tema del avance en derechos sociales y en igualdad. O sea que esto es fundamental como país, más allá de lo que se puede hacer en un sector como sea el sanitario. La propuesta concreta es el tema de una nueva ley del Sistema Nacional de Sanidad, una ley global del Sistema Nacional de Sanidad que reactualice varias de las cuestiones de las que hemos ido hablando a lo largo de la mañana. Estructuras, funcionamientos del ministerio, competencias y trabajo con comunidades, organización con comunidades autónomas, y un elemento clave en este sentido también, que es incluir un pilar básico, que es el vertebrador del Sistema Nacional de Salud, que es la atención primaria, y lo otro es la organización de la Agencia de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sociales y Sanitarias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, y esto lo hemos visto mucho en la pandemia, con un montón de normas y disposiciones que hicimos de forma global. Cada semana en Asturias, como directores generales, hacíamos algún decreto ley o hacíamos alguna regulación normativa, ¿no?
cuidado con el tema de vender legislación o norma que no tengan nada delante en cuanto a consensos y acuerdos para la ley y que no tengan nada detrás, que es la ejecución de la misma, ¿no? Es decir, la ley es un marco necesario en un Estado de Derecho y en un Estado democrático, pero es fundamental también tener los órganos de ejecución de la ley, ¿no? Si eso no se consigue, no sirve absolutamente para nada. Elvira. Si tenemos identificadas las necesidades de nuestro sistema sanitario, como antes hemos hablado del envejecimiento, la cronicidad, la pluripatología, tendremos que adaptar nuestro marco normativo, ¿no? Por parte del presidente Feijóo se ha dicho que la sanidad va a ser una prioridad desde el inicio de la legislatura hasta el final de la legislatura, y eso llevará reformas legislativas, ¿no? Frente a estos 5 años que hemos visto, pues incremento de las listas de espera. Me alegra que voy a escuchar a Carmen decir que las listas de espera va a ser una prioridad, cuando hemos visto al Gobierno decir que las listas de espera no era su competencia, ¿no? O trabajan en el tema de la incorporación de las innovaciones terapéuticas, cuando, o sea, son muchas las asociaciones de pacientes, los clínicos que nos dicen pues cuáles son las demoras, ¿no? Esto lo hemos visto, ¿no?, en estos 5 años, o la saturación de la atención primaria, ¿no? Para ello, por eso, tenemos un marco normativo totalmente desfasado. Podríamos hablar de los 37 años de la Ley General de Sanidad, de los más de 20 de la Ley de Cohesión y Calidad, de los 25 de las nuevas fórmulas de gestión, de la Ley de la LOS, de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, o del Estatuto Marco, que requieren, por supuesto, una actualización, ¿no? Y también hemos propuesto adaptar, crear una ley nueva general de sanidad que vaya en línea de los nuevos avances europeos y que recoja también pues, todos los avances en sanidad que se están viendo y que tenga un marco normativo, ¿no? Y, por otro lado, pues, por supuesto, actualizar, como antes decía, pues, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley del Estatuto Marco, que se vio obligado por una ley de la temporalidad a actualizarse, pero que se ha quedado por en el camino. Y, por supuesto, en cuanto a la actualización de la nueva ley del medicamento, la ley de medidas, que, por supuesto, esto pues, podemos decir todas las actualizaciones que consideremos, pero hay un tema fundamental, que debemos de contar con todos los actores. Si no damos participación a todos los actores en las reformas, difícilmente, pues desde los genéricos a la nueva reforma del medicamento, los profesionales, la industria, no llevaremos a cabo las leyes que realmente necesita nuestro sistema sanitario en la actualidad. Los compromisos de España con Europa para recibir los fondos de recuperación se establecieron en el componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y dentro de ellos había un compromiso de establecer antes de fin de este año pues una serie de modificaciones legales, entre otras la Ley de Garantías, que difícilmente con el escenario político en el que estamos se podrá cumplir o sí. Queríamos saber si, bueno, desde el punto de vista de los partidos políticos, habría que pedir una prórroga, un tiempo a Europa para poderlo hacer, o si es el objetivo de llevarlo a cabo sí o sí antes del 31 de diciembre pues está encima de la mesa. Empezamos por Carmen. Bien, yo quería hacer una aclaración, y es que no he puesto nombre a las medidas que he explicado de una forma más genérica, porque el programa lo van a presentar este viernes y quería ser correcta, ¿no?, con mi partido. Pero lo podréis ver en el programa. Dicho esto, nosotros no sé técnicamente si es posible pedir una prórroga, pero sí tenemos toda la voluntad de acabar con las iniciativas legislativas que hemos empezado. Porque es una voluntad, pero es una necesidad, porque viene empujando, ¿no?, la transformación. Y, por lo tanto, es ineludible. No nos puede ocurrir lo que nos ha estado ocurriendo hasta hace poco, estos 5 años, de ser el primer país más multado en la Unión Europea por no hacer transposición de directivas, que son cientos de millones de euros que nuestro país ha tenido que pagar con el esfuerzo de todos, precisamente por no modernizar, por no adaptar legislación, por no ponernos en nuestro contexto, que es el contexto europeo. No sé si es el nórdico, pero el europeo.
y por lo tanto, avances legislativos, modernización de nuestra sanidad y todo ello para mejorar la calidad de atención al paciente y las condiciones de trabajo de los profesionales, que yo he hablado poco, pero es imprescindible abordar este tema de recursos humanos, es imprescindible. Rafael. Sí, en relación con el tema también de ejecución, ¿no? Y además que es un tema, yo llevo 23 años trabajando en la administración como técnico, 13 años como jefe de servicio y estuve 2 y medio como director de salud pública, ¿no? Y una dificultad, a veces cuando hablamos de la ejecución de fondos, es esto, ¿no? El tema de decir, en los procedimientos de contratos ahora mismo de ejecuciones anuales para algunos fondos es imposible con el músculo técnico, administrativo y jurídico que hay detrás de una administración. Es decir, los contratos, la elaboración el tema del tiempo de elaboración de pliegos de condiciones técnicas. Vengo ahora mismo de hace 3 semanas de estar trabajando con fondos europeos para proyectos de atención primaria, ¿no? en proyectos determinados. Hay una dificultad si la ejecución es anual. Creo que esto es un tema complejo, ¿eh? Tampoco creo que tenemos que vender humo cuando hay una regulación que viene de leyes de contratos y demás, pero es un tema que se soluciona inmediatamente con el tema de mejoría de los cuerpos técnicos administrativos que desarrollan esos fondos para poder hacer una buena ejecución, y también el tema de priorización, cuáles de las líneas programáticas que pueda haber tienen una alta prioridad o menos prioridad, ¿no? Que es otro elemento operativo que funcionalmente podría funcionar bien. Elvira. A ver, realmente necesitaríamos conocer cuáles son los compromisos reales que hemos tenido con respecto al componente 18 con la Comisión Europea, ¿no? Porque si algo hemos tenido es que rendición de cuentas, pues sobre cuál es la relación, igual que ahora, por ejemplo, estamos en la Presidencia Europea y en el Parlamento no hemos conocido cuáles son los objetivos en sanidad de cara a esa presidencia, ¿no? Entonces, con lo cual, si hablamos del componente 18, que tenía un presupuesto de los 70.000 millones de euros, eran 1.066 para sanidad, y que antes Carmen hacía una relación, por ejemplo, en el ámbito de atención primaria, pero realmente ese dinero ha ido a fortalecer el ámbito de la atención primaria, o simplemente hemos cogido y hemos dado de una forma a las comunidades autónomas, hemos repartido en función de los indicadores de reparto, pero la eficacia real para fortalecer la atención primaria pues no la hemos visto, ¿no? O también saber en qué situación se encuentra el Data Lake sanitario, o sea, ese centro de datos que necesitamos cuando vemos que la interoperabilidad de esos datos en las comunidades autónomas, pues en fin, todavía habría mucho sobre lo que trabajar, o el plan de racionalización, por ejemplo, del consumo de productos farmacéuticos y formación de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que hay aspectos importantes, pero necesitamos saber realmente cuáles han sido esos compromisos, en qué situación nos encontramos y de cara a la próxima legislatura, donde esperemos que el Partido Popular esté en el Gobierno, pues sepa realmente cuáles son para continuar o empezar un nuevo diálogo con la Comisión Europea, por supuesto. Juan Luis. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos el concepto de soberanía sanitaria también, ¿no? Es decir, para eso necesitamos un país rico y fuerte, productivo, no dando paguitas, no. España debe recuperar su soberanía sanitaria, que ha sido perdida durante la epidemia, y la OMS ni la Unión Europea tienen autoridad moral para imponer cualquier restricción en libertades, y nosotros nos hemos opuesto a ella. Y esto es importante, porque estamos hablando de unos compromisos que tenemos con Europa. Y miren ustedes, a pesar del oscurantismo y a pesar de que las cuentas del IGAE son 1.400 folios, nos hemos tomado la molestia de ver el grado de ejecución de los distintos componentes. El C18-1, un 9,21%, porque hay adquiridos 847 equipos, 119 instalados y solo 78 en funcionamiento. Y eso que la mayoría han sido comprados por privado. El 2, 12,63%. El 3, 4,98%. Y los otros dos, 0% de ejecución. Será por lo que sea,
Pero evidentemente el Estado que se ha construido, el Estado socialdemócrata que se ha construido durante este tiempo, es ineficaz hasta para gastar lo que nos dan y para gastar lo que comprometemos. Luego, por lo tanto, eso hay que cambiarlo. ¿Habrá que pedir una prórroga? Sin duda, claro que sí, pero lo que hay que hacer es, con toda esta cosa parafernalia, la administración, pues habrá que ejecutarlo. Habrá que ejecutarlo. Ya sabemos que hay muchos obstáculos. Lo que hay que hacer es quitarlos. Bien, pues llegamos al final de esta ronda de preguntas. Ahora vamos a dar paso a las preguntas del público. Hay una serie de micrófonos distribuidos, así que levantáis la mano. Luego tienes... No, voy a saludar a un compañero mío cuando yo era de izquierdas, que es el doctor Pedreira. Pues luego le saludas en persona. Mientras se anima nuestro público a preguntar, que ahora ya por ahí hay una pregunta, sí que les quería plantear otra cuestión. En los últimos días, Emiliano García, bueno, y lo ha comentado antes Juan Luis Stigman, el otro día Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, reclamó alcanzar un pacto de Estado por la sanidad y Alberto Núñez Feijóo se sumó a esa petición, dijo que si él tiene la oportunidad de gobernar, trataría de impulsarlo. Bueno, si puede ser muy rápido una respuesta casi de sí, no, ¿ven deseable que se formule ese pacto? ¿Lo ven factible? ¿Y cuáles serían los 3 o 4 aspectos que debería contener para, no sé, si hacerlo factible o para que sea útil? Empezamos por Rafael. Sí, de hecho, en la propuesta del grupo de trabajo, una de las potencias que tiene ahora mismo el programa de Sumar va a ser todo lo que hay detrás en cuanto al proceso de trabajo, ¿no? Casi 1.200 personas profesionales de toda España que han participado y más personas que están en el proceso colaborativo ahora mismo, ¿no? Y una de las propuestas es el tema de un pacto de sanidad. El pacto de sanidad es importante ver cómo se hace. Es decir, y es importante también tener en cuenta una cosa, que eso es clave en nuestro país. Es decir, va a haber cosas donde no nos vamos a poner de acuerdo en este país. Y en sanidad hay cosas en las que nos vamos a poner de acuerdo. El tema es cómo vamos a ser capaces de llegar a los máximos consensos posibles en una situación de crisis y emergencia que tenemos ahora mismo a nivel nacional y a nivel mundial. Y eso es clave, ¿no? Y por eso un pacto en sanidad es fundamental. Hay que construirlo no solamente desde arriba, desde los grupos políticos, sino también desde abajo, desde la base de la población y los sectores y los profesionales. ¿Y lo ves factible? Sí, creo que es un proceso colaborativo, constructivo para marcar una hoja de ruta en los próximos 10 años en nuestro país. Vale. Elvira. Necesitamos ese pacto por la sanidad, un pacto que ha indicado esto el presidente Feijóo a raíz de la invitación del señor Paje, pero que además hemos visto y recogimos con respecto a los trabajos de la pandemia en la Comisión de Reconstrucción, ese pacto Cajal, ¿no? Ese pacto Cajal, ese pacto por la sanidad que al final trabaje en el ámbito de la gobernanza, de la financiación, de los profesionales, en fin, porque la sanidad no tendría que tener color político a la hora de identificar un tratamiento, de identificar una financiación, de identificar, en fin, toda la incorporación de las innovaciones, en fin, todo lo que hemos hablado aquí. Desde luego, fácil, por supuesto, no es, pero cuando todos los que se sienten en la mesa pues tienen la voluntad de lograr y de trabajar por ese pacto, estoy convencida de que si es Alberto Núñez Feijóo el que esté al frente del presidente del Gobierno, pues logrará ese pacto, porque bueno, ya muestras ha dado de conseguir trabajar por el bien común y juntando y uniendo a todos los actores. Bien. Juan Luis. Nuestro pacto, gracias, es con los españoles. Y que tenga mucho cuidado el señor don Alberto Núñez Feijóo, que tenga mucho cuidado en darle la mano, lo digo en sentido figurado, al señor Paje, no sea que se quede sin reloj. En el sentido figurado. Es decir, nosotros no vamos a estar en algo que sea el mismo consenso socialista de un color u otro que ha reinado en España durante este tiempo. Esperemos llegar a un pacto con el PP de gobierno.
El pacto tiene que ser con los españoles y para empezar yo creo que los partidos de izquierda tendrían que abdicar y renunciar, como se renunciaba en la primera comunión, a la ley de Arias, al proyecto de ley de Arias, que impedía por la vía de los hechos los conciertos con la sanidad privada y digan ustedes en el programa, vamos a hacer conciertos con la sanidad privada, vamos a acabar con la lista de espera, porque es intolerable que haya casi 1 millón de españoles en lista de espera quirúrgica. Eso es un buen paso que podían hacer. Por lo tanto, termino, nosotros el pacto de Estado tiene que ser con los españoles, esperamos hacerlo con el PP y desde luego hemos perdido toda esperanza en hacer ningún pacto con comunistas y con el sanchismo. Si cambia el Partido Socialista, pues ya veremos. Espero que sea más pronto que tarde. Carmen. Pues nosotros estamos por un pacto social, por la sanidad, para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, que sea un ejemplo de solidaridad colectiva en la prioridad número 1 en cualquier vida individual o colectiva, que es la salud, y que englobe obviamente a todas las fuerzas políticas posibles, pero también a todos los sectores, que englobe a los agentes económicos y sociales, a los pacientes, a la industria, a todo el mundo que tiene que ver. Estamos hablando de una gobernanza eficiente y moderna y no se entiende un pacto sin todos los agentes posibles. Y al señor Stigman, pues no sé si el modelo de financiación es nórdico. El humor sí, porque no hace gracia, señor Stigman. Bien, teníamos por allí una pregunta, si se presentan para saber el perfil de quien habla y, por favor, una pregunta que sea para todos y no una intervención. No. Hola, ahora sí. Bueno, me presento primero. Buenos días a todos, gracias. Me llamo Fernando Martín, soy el presidente del Consorcio Nacional de Entidades de ELA, de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que engloba el conjunto de las asociaciones de España. Y, evidentemente, se representa desde ELA a las personas enfermas de ELA de nuestro país. Y teniendo en cuenta y considerando que a día de hoy, en el siglo XXI, como verdad humana, nadie, ni siquiera las instituciones, deberían considerar decente que una persona con capacidad económica pudiera vivir y una persona sin capacidad económica tuviera que claudicar porque el Estado le abandona, ¿qué medidas propone su partido, a cualquiera de ellos, para que los enfermos de ELA no se vean obligados a morir debido a la ausencia de cuidados especializados de carácter público? Muchas gracias. Pues empezamos por Elvira. Pues yo lo primero que haríamos es brindar por ley una ley que apoye a el bienestar de las familias y afectados por ELA. Y bueno, pues lamento que en esta legislatura no haya salido adelante. Y bueno, desde luego hay que se recojan tanto el ámbito de la parte sanitaria como la parte social, porque desde luego por lo que estáis pasando ese peregrinaje pues es insostenible, ¿no? Y de verdad nos tiene que hacer reflexionar a todos como partido para que trabajar por el bienestar de los pacientes con ELA y sus familias. Bueno, muchas gracias, señor Martín. No sé si estaba cuando he dicho que una de nuestras prioridades legislativas como médico, como investigador que lo fui en mis años tempranos sobre neurología y por conocedor profundo de esta enfermedad, creo que tenemos una obligación moral tremenda en pasar adelante esta ley. ¿Por qué? Porque es un paradigma de sufrimiento atroz, porque no tenemos curación para estos pacientes, porque tenemos que investigar más, porque tenemos que cuidarlos más, pero el mejor cuidado es tratar de curarlos. Ahora bien, mientras no exista curación, yo creo, por eso lo he dicho antes, la ELA tiene que ser para nuestro partido una bandera, como tengo de reconocerlo, fue para Ciudadanos, y por eso lo aprobamos. Y por eso no se ha aprobado en el Congreso con 24 prórrogas, lo cual es un escándalo. Es un escándalo. Y tienen que responder por eso. Por lo tanto, y esto es también un humor, que sobre una situación trágica que no hay que tomarla con humor y que parece que la izquierda, la única alternativa que tiene para estos enfermos es la ley de eutanasia. Pues bien, nosotros decimos no. Nosotros vamos a ayudar a estos enfermos
por muchas razones, por muchas razones. Y no solamente generales, pero lo vamos a hacer. Tiene mi palabra. Pues efectivamente, no nos lo tomamos a broma y a mí siempre me gusta, y alguno que repite foro me habrá oído, palabras de Pascual Maragall cuando le diagnosticaron Alzheimer, Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, que dijo, su primera reacción fue: en ningún sitio está escrito que no se pueda curar el Alzheimer. Y a mí me gusta transponerlo y decir, en ningún sitio está escrito que no se pueda curar la ELA. La apuesta del Gobierno y nuestra apuesta es clara por la investigación. Hemos dado claras muestras en el presupuesto, es obvio y es evidente esta apuesta por la investigación en colaboración público-privada para llegar a esa curación o a esa cronificación. Y mientras tanto, las personas que están, obviamente, han de tener una mejora en la atención, con una dedicación de una partida presupuestaria concreta para mejorar la atención sanitaria, para mejorar la atención a la dependencia, para mejorar los plazos de cualificación de esa dependencia y que lleguen las ayudas a tiempo. Y estamos absolutamente alineados en este aspecto. No nos lo tomamos a broma, tenemos gran responsabilidad y estamos comprometidos. Esta semana pasada teníamos varias reuniones en Asturias, ¿no?, con diferentes asociaciones con otras enfermedades también, con problemáticas muy complejas, ¿no? Yo creo que es un compromiso que hay que seguir avanzando en la línea que comentaba la compañera, ¿no? Investigación, acceso a innovaciones, consenso también con otras entidades, con otras personas que también están en enfermedades complejas, ¿no? Y yo también incluso os animaría al tema de hacer una abogacía fuerte por todo el tema del sistema de cuidados complejos, ¿no?, que es un elemento clave que hemos visto en muchos problemas de enfermedad, todo el tema de lo decíais, dependencia, cuidados sociales, apoyo domiciliario, que así como el sistema sanitario lo tenemos claramente identificado como pilar básico y universal, o casi universal, el tema de acceso a determinados servicios sociales, prestaciones sociales o cuidados domiciliarios todavía nos queda mucho que mejorar, ¿no? Y aquí creo que la labor que hagáis de abogacía y siempre sabiendo que todo tipo de asociaciones vais a ir por delante de las asociaciones, de las instituciones y de la política, ¿no? Pero que vuestra labor es fundamental en este sentido. Sí. Tenemos otra pregunta ahí. Gracias. Buenos días, soy Enrique Espinosa, oncólogo del Hospital La Paz. Sobre el tema del retraso en el acceso a nuevos fármacos, la mayor parte de ese tiempo se consume en la negociación de precio entre el Ministerio de Sanidad y las compañías farmacéuticas. Entonces, me gustaría saber si tenían pensado hacer públicos los criterios que se siguen a la hora de tomar esas decisiones, es decir, que sepamos cuánto se está dispuesto a pagar por los nuevos fármacos. Y después de eso, incluso cuando el fármaco ya está financiado, no todos los enfermos tienen el mismo acceso a los mismos, depende de dónde vivan, de su código postal, de la comunidad autónoma o del hospital. Y quería saber si tienen previsto alguna medida para acabar con esas inequidades. Gracias. Juan Luis. Yo creo que he sido, doctor Espinosa, ¿verdad? He sido claro al respecto. Los procedimientos ahora son oscurantistas. La elaboración de los IPT en la niebla. Hay comités que efectivamente pues, mandan mucho en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Nuestro modelo, doctor Espinosa, es el alemán, que yo creo que usted está familiarizado con él, pero en el sentido de que inmediatamente que un medicamento sea aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, tiene que ser aprobado y financiado en España. Pero después se inicia un proceso en el que tienen que participar la industria farmacéutica y el Estado, en el que se vea en el mundo real, con estudios post-autorización, cuál es el valor relativo al precio de este medicamento y, por lo tanto, el precio tiene que ser modulado. Y, por supuesto, el acceso tiene que ser equitativo en toda España y que hay que quitar todos esos comités autonómicos, locales, hospitalarios, las comisiones de farmacia, que lo que hacen es poner zancadillas para que los enfermos tengan los medicamentos. Y el acceso tiene que ser en toda España. Como ve usted, además, nuestro plan, que es distinto a todos los que están puestos aquí encima de la mesa, nuestro plan es de libre elección de médico y centro, de libre elección de ensayos clínicos. Por lo tanto,
se contesta su pregunta en el sentido de que nosotros vamos a dar máxima transparencia, máxima información y máxima capacidad de decisión a los pacientes para que elijan el mejor sitio para curarse. Eso es nuestra opinión. Carmen. No sé si le he contestado del todo, más o menos. Pues sí, hemos comentado un poco antes, ¿no?, la necesidad de estas mejoras que vendrán, por una parte, de la mano de posibles convenios que se puedan hacer de colaboración con la Agencia Europea de Medicamentos y otras instituciones para que los medicamentos sean más asequibles y más seguros, y también legislar, renovar esa legislación que tenemos que no nos sirve para este desarrollo y esta distribución y esta accesibilidad a los fármacos. Es absolutamente necesario y además es que lo tenemos que alinear con lo que sí ya se está haciendo, que es la implantación en las comunidades autónomas de la cartera genómica. Por lo tanto, vamos ahí, es necesario mejorar la transparencia, pero también todo el proceso. El cáncer es un gran reto. Yo creo que es el reto que tenemos a compartir dentro de la estrategia europea y va a ser fundamental. Y estamos confiados en que las acciones que podamos llevar a cabo mejorarán en este aspecto, en la investigación, en el tratamiento y, obviamente, en el acceso a los fármacos. Rafael. Sí, también lo comentábamos antes, ¿no? Comisión de fijación de medicamento, procesos transparentes para ver cómo se determina esa fijación de precios, procesos transparentes también en la incorporación y en la evaluación de las incorporaciones una vez que hayan sido incorporadas. El tema de decir, necesitamos que esa agencia pública, ese NICE español actualizado, porque el NICE ya ha pasado por varias fases también y necesita una revitalización, funcione. Equidad entre las diferentes comunidades autónomas, equidad también que a veces cuando una persona inicia un ensayo clínico en una comunidad autónoma determinada y hace movilidad a su comunidad autónoma de referencia, a veces tiene dificultades de poder acceder a ese fármaco, que hemos tenido situaciones similares, y equidad también en que muchas veces se puede acceder a nuevas incorporaciones terapéuticas desde las mutualidades, pero no se puede incorporar desde el Sistema Nacional de Salud, desde los servicios de salud autonómicos, ¿no? O sea, son como algunas líneas fundamentales. Elvira. Se ha dicho, yo creo, prácticamente por todos, pero desde luego necesitamos trabajar esa inequidad entre las comunidades autónomas, incluso dentro de la propia comunidad autónoma, entre unos centros y otros, y bueno, inequidad ya también como país. Antes se ha hablado aquí de la incorporación de algunos medicamentos en España con respecto a otros de otros países, ¿no? Desde luego debemos de trabajar en indicadores de transparencia con todos los actores y en función de esos indicadores, pues luego trabajar las mejoras posibles. O sea que, desde luego, hay una falta de transparencia, pero tanto como la falta de transparencia, yo diría que si no tenemos cómo medirnos ni está establecido ni nada, pues desde luego al final lo que vemos es que el clínico, en tu caso, y además si estás en un proyecto de investigación y sabes la eficacia en esa fase 3 de ese medicamento y luego ves todos los inconvenientes que hay, pues ya no sabes si es de la comunidad autónoma, del ministerio o de quién, ¿no? O sea que cuando hay un valor totalmente, hay que incorporar, o sea, cambiar lo que es precio por incorporar valor en el tema de la incorporación de los nuevos medicamentos y bueno, trabajar la nueva ley debe de contemplar este sistema de transparencia y, desde luego, lo que necesitamos es una accesibilidad rápida y, sobre todo, trabajar el tema de la equidad, que independientemente de dónde vivas tengas el acceso a ese medicamento que está de sobra contrastado. Estamos ya sobre el tiempo que habíamos tenido, pero vamos a dar paso a una última pregunta. Hay 3 ahora. Bueno, pues muy rápidas las formulan los 3 y hacemos una ronda contestando a las 3. Buenos días, soy José Luis Pedreira, psiquiatra de niños y adolescentes, y he coordinado la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud. Lo primero, gracias al doctor Stigman por esa cuestión que yo reconozco que él ha debido ser más inteligente que yo, porque yo no me he movido. Entonces, pues él ha debido ser más inteligente al moverse. La primera sensación es que es muy difícil debatir sin rebatir. Pero vamos, voy a hacer
4 preguntas muy concretas. Déjelo en 2 porque tenemos otras 2 allí. Bueno, pues vale. Y si no, nos estamos... Vale, la primera es que es básica. ¿Qué entienden por sostenibilidad del sistema? Es que es así de básica, porque dicen pero no explican, ¿no? La segunda cuestión, entonces, bueno, me voy a llevar a mi terreno. ¿Cómo entienden ellos la atención a la salud mental en estos momentos que ha tenido tanta subida? Por aquí... Sí. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Galván, el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental y soy de la Junta de Gobierno de la plataforma One Health, que engloba más de 100 entidades del ámbito de la sanidad y la salud. Les escuchaba hablar y oigo hablar muchas veces de salud y sanidad indistintamente y realmente no sé si hay una diferenciación o tienen clara la diferenciación entre sanidad pública y salud pública, sobre todo teniendo en cuenta que las enfermedades que nos vienen por parte de los informes de la OMS son todas enfermedades de transmisión vectorial que pueden causar pandemias o epidemias y ese tipo de enfermedades que se tienen que abordar desde la salud pública, que tiene que ser la base de la sanidad pública, ya que es la única que puede hacer promoción y prevención de la salud, no se entiende sin un abordaje desde un enfoque One Health que, si bien es cierto, el partido que está gobernando actualmente lo nombra en todas las políticas, no da ninguna medida que aterrice y que realmente haga que ese enfoque se adopte, ya que ese enfoque además, les he oído hablar en toda la charla, me ha parecido muy bien, la verdad, les he oído hablar de equidad y de gobernanza. El enfoque One Health es equidad y gobernanza desde la multidisciplinariedad, que es la única forma de abordar los retos en enfermedades emergentes y de transmisión vectorial que nos vienen. Entonces, querría saber qué planes tienen para la salud pública, que como les he dicho es la base de la sanidad, porque solo oigo hablar de sistema asistencial, no oigo de prevención y promoción. Gracias. Aquí, perdón. Aquí era la última porque es que estamos fuera de tiempo. Sí, buenos días. Soy Miguel Arroyo de la Asociación de Donantes de Sangre de la Comunidad de Madrid y presidente de la Organización Europea de Donantes de Sangre que acabamos de crear. A ver, lo que me gustaría que se pusiera en el foro qué planteamiento hay para el tema de la sangre y el plasma, la nueva regulación europea SOJO de sustancias de origen humano y también saber qué plan tienen para el tratamiento del Alzheimer, porque si no lo saben, el Alzheimer se puede curar, llevan 15 años haciéndolo en el Hospital Gregorio Marañón, el Fernando Anaya, que es el descubridor de este tratamiento, lo hace desde hace 15 años y está en la Asociación Americana de Aferisis Terapéutica, está ya metido en el grupo 1, o sea que es el único tratamiento viable y que tiene efectividad. Entonces, nos encontramos que hace falta mucho plasma para eso, mucha albúmina, y nos encontramos con un sistema que no tiene transparencia, que me ha costado 2 años, vía Defensor del Pueblo, hacer que la Comisión Nacional de Hemoterapia se volviera a reunir después de 18 años, que la Comisión Nacional, o sea, el Comité Científico de Seguridad Transfusional opera sin ese control político. Y bueno, que las últimas memorias se han publicado en 2020, las de hemovigilancia. O sea, es un poco falta de transparencia. Tenemos que terminar. Decirle a la primera persona que intervino, perdón, no me acuerdo del nombre, Pedreira, que lógicamente el formato no permite profundizar y tal porque queremos dar una visión general de aspectos clave, conocer el programa más bien antes de que se presente en los próximos días. Hacemos esta intervención, a ver cómo lo podemos agrupar: sostenibilidad, salud mental, One Health, temas de donación de sangre y creo que le tocaba empezar a Carmen. Pues sí. Luego haremos una última ronda, porque hay muchos temas en el ámbito sanitario que se han quedado encima de la mesa, profesionales, salud pública, hay muchos temas y haremos una última ronda para centrar en eso. Entonces,
Bien, el tema de salud mental, el abordaje, pues la Estrategia Nacional de Salud Mental, que va dirigida a recoger esto que la pandemia nos ha dejado en positivo, que es esta alerta sobre la necesidad de entender la salud no solamente como física, sino también como mental, ¿no? Incluso emocional, formando parte de la mental. Y por lo tanto, el Gobierno ha recogido este guante y ha puesto encima de la agenda política sanitaria la salud mental al mismo nivel que la salud física, por todos los problemas que está generando y que el desenlace más grave que hay en estos casos, que es el del suicidio, pues obviamente obliga a actuar, ¿no? Y se han hecho medidas también en este sentido. La dimensión One Health, además de ser una frase, ¿no?, es una creencia y está enraizada en los valores que defendemos sobre la salud, que efectivamente no es lo mismo salud que sistema sanitario. El sistema sanitario es una parte que queremos que no solamente sea reactivo, sino preventivo, y obviamente se ha de incorporar esta dimensión. ¿Cómo? Necesitamos una estructura. Necesitamos una estructura que sea capaz de coordinar y de trabajar de manera colaborativa entre todas las políticas que aborden de manera transversal la salud. No tenemos este dispositivo en este momento en el Gobierno y es necesario crearlo. ¿Puede ser la Agencia Estatal de Salud Pública? Podría ser. ¿Es necesario que vayamos a otro que coordine las políticas que en temas de salud hacen los diferentes ministerios, medioambiental, el sanitario, la agricultura, industria? Pues obviamente necesitamos esa coordinación porque es verdad, es un reto y no solamente es un reto, es una realidad. Es una realidad que negará mi compañero, el doctor Stegman, en breve, pero es una realidad y estamos en ello, ¿no? Y en cuanto a todos los temas de Alzheimer, leucemia, se ha de entender que hemos de ir por esta línea. Hay estrategias de abordaje y hay también algo que es un factor muy importante, que es tener en cuenta al paciente. Y se están trabajando, se han trabajado algunas medidas que se han de extender a otras enfermedades y a otros casos, ¿no? Por ejemplo, facilitar, de las últimas medidas, facilitar a las personas que hacen donación de órganos en vida, ¿no? Permisos, posibilidades, pues esto mismo en el resto. En todos aquellos casos en que haya una solidaridad entre personas para la curación o para mejorar la calidad de vida, mantener la calidad de vida de otra persona. Y estamos en esa línea. Y esperemos poder gobernar para desarrollarlo. Rafael. Bueno, un poco también en general por lo que comentaba José María, ¿no? Es decir, el ámbito del debate de hoy está más centrado en un sector concreto y hay muchos temas que no van a salir en profundidad, pero que también animamos que si queréis hacer otros espacios de debate, estaremos encantados de participar, además con los temas que habéis planteado, ¿no? Muy rápidamente, con el tema de sangre Alzheimer, han salido algunas cuestiones, ¿no?, claves en el sentido de decir investigación y evaluación. Evaluación, y además una evaluación potente con rigor de incorporación o no incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, esto tiene que tener un método de trabajo ordenado para la mejor tecnología e innovación disponible, poder incorporarla lo antes posible a la población, pero con criterios, lógicamente, de calidad y de rigor, ¿no? Sostenibilidad, hemos hablado de varias cuestiones de sostenibilidad, que es financiación, y es posible financiar un buen sistema sanitario público, y es posible financiar y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, y es posible también, que es algo que no hemos hecho en muchos años, que es que las personas no los tratemos como usuarios o como clientes, sino que tratemos como ciudadanos, ¿no? Y eso también es una implicación importante para el cuidado, ¿no? Decimos, tenemos que cuidar nuestro sistema sanitario. El sistema sanitario tiene que cuidar, pero también la población tiene que cuidar al sistema sanitario, ¿no? Esto es otro elemento clave. Salud mental. No te voy a decir nada que no sepas, vamos. Eres un maestro y un referente en algunas cuestiones de tal, y aquí hay maestros y referentes en salud mental. Ordenación y organización de los servicios que hacen atención en salud mental, del servicio de salud mental, pero sobre todo un elemento fundamental es todas las políticas que están fuera, las condiciones de vida que con las que están viviendo muchas personas, que hacen o precipitan problemas de salud mental, o que hace que cuando ya tengas un problema de salud mental no puedas ir bien, ¿no?, por esas condiciones de vida. Esto es un elemento clave de políticas integrales, ¿no? Y es cómo
y esto es sanidad, y voy a la parte de salud pública, cuando hablamos de salud en todas las políticas de salud pública, ¿no? Es decir, es muy importante el sistema sanitario, es muy importante prevención al suicidio, atención, reforzar psicología, reforzar psicoterapia, incrementar el número de psiquiatras infantojuveniles, pero es fundamental que las condiciones de vida de las personas mejoren, porque si no, es un agujero que tiene, es un colador con agujeros grandes. Salud pública sí, es determinante, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? O sea, y es determinante, y esto está claramente en el programa de Sumar, que la ventana de oportunidad que tuvimos en salud pública, todos los profesionales, que no son solamente los epidemiólogos, ¿no? O los médicos especialistas en preventiva, sino que sois gente que viene de otros ámbitos como veterinaria, tengan o sea, necesitamos una agencia de salud pública estatal potente, no potentísima, ¿no? No es incrementar un poquito más. Necesitamos una agencia de salud pública fuerte y necesitamos reforzar las estructuras de salud pública en los territorios. Esto es algo también clave, ¿no? Podemos tener una gran agencia estatal, pero si a nivel de territorio, y en la pandemia esto ha sido fundamental, ¿no? Nosotros partíamos en Asturias de un servicio de vigilancia epidemiológica con 3 personas. Y hemos llegado a tener 350 personas en pandemia, ¿no? Es decir, si no conseguimos músculo en salud pública, tenemos problemas en el futuro. Elvira. Bueno, tema salud mental va a ser una prioridad para el Partido Popular. Tenemos que actualizar la estrategia de salud mental y como además pues incorporando recursos, tanto humanos como materiales económicos, los 30 millones de euros anuales que de los 100 millones que se anunciaron para anualmente, que anunció el presidente del Gobierno, pues desde luego esos eran insuficientes, ¿no? Los recursos humanos insuficientes, los que tenemos, y sobre todo tampoco hemos visto que se quiera dar mucho impulso a los recursos humanos en salud mental cuando acabamos de ver la reciente convocatoria de formación sanitaria especializada y en el ámbito de la salud mental son escasos los recursos que se incrementan, ¿no? Desde luego, la atención, el plan de prevención de atención al suicidio es urgente llevarlo a cabo, elaborarlo, porque las cifras, pues la verdad es que nos hace a todos reflexionar sobre el tema. Con respecto al enfoque One Health, Europa nos tiene identificado la sanidad One Health. Ahí hemos tenido a mi compañera Dolors Montserrat, que ha trabajado activamente en esto, y desde luego no podemos estar más de acuerdo, ¿no? Y la pandemia nos ha llevado a que si no llevamos ese enfoque One Health en la prevención, la salud pública, pues desde luego también estaríamos hablando de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, del sistema sanitario en su conjunto, ¿no? O sea que es urgente y prioritario tener ese enfoque One Health, y te agradezco que así nos permites que los pongamos, ¿no? Y sobre todo pues teniendo también los profesionales y esos servicios para vigilancia epidemiológica que son necesarios, ¿no? También brevemente, con respecto hablabas del tratamiento de Alzheimer, ¿no? Yo creo que lo que hay que incorporar cuando hay una evidencia clínica de sobra contrastada, y esa evidencia pues actualizar todas las guías clínicas, todos los procedimientos clínicos, para que haya una equidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y que no trabajemos sobre esa inequidad, ¿no? Entonces, desde luego, estoy de acuerdo con lo que planteas, y también sería muy beneficioso pues la participación vuestra en el ámbito de llevar a cabo e implementar estas políticas en este caso. Vale. Juan Luis. Sostenibilidad. El sistema es insostenible. Es insostenible. ¿Cuántos de ustedes tienen un seguro privado? 10 millones de españoles han huido del sistema porque es insostenible. Viene siendo insostenible desde 1991, por lo menos, desde el informe Abril, que nunca se ha utilizado. Y solamente ha sido sostenible por el sacrificio de personas como el doctor Pedreira, como el doctor Espinosa, como el doctor Arroyo, como yo mismo, con el sacrificio enorme de los sanitarios. Si no, hubiese sido insostenible. Tengo que decirlo. Malas noticias, no consenso, pero es así. En cuanto a la salud mental, ¿cómo no van a estar los adolescentes así? Si les han tenido encerrados de forma ilegal durante muchísimo tiempo, ¿cómo no van a estar los sanitarios así? Cuando ustedes, muchos de la izquierda, negaron la existencia del virus, dejaron entrar
Nos acusaron de racistas, nos encerraron ilegalmente y ahora dicen que estamos mal mentalmente. Nosotros fuimos los primeros en preocuparnos por la atención mental de nuestros sanitarios. Bien. One Health. Nosotros somos un partido antropocéntrico, no androcéntrico, antropocéntrico. Los animales forman parte de esa visión y, por lo tanto, tenemos que buscar su bienestar en el sentido de que nos pueda beneficiar al ser humano. Esa es nuestra visión. Y los veterinarios y todos los que cuidan la salud de los animales, teniendo en cuenta además la amenaza, porque ya han venido 2 SARS de China, que significan la zoonosis, por supuesto, los veterinarios tienen que estar. Además, tienen una enorme capacidad para hacer vacunas, por ejemplo. Pero negamos que el Mar Menor sea un sujeto de derecho. Negamos que la Amazonia sea un sujeto de derecho. Ponemos en el centro al ser humano. Bien, el asunto del señor Arroyo. Estoy muy preocupado por eso. La donación de sangre es deficitaria en España, exceptuando en Navarra, que funciona muy bien. Lo sabe usted muy bien. ¿Por qué? Porque no somos generosos los españoles en la donación. Efectivamente, tiene usted razón en que hay gran oscuridad en el tema del procesamiento y elaboración, plasma, eso puede ser uno de los compromisos, no está en nuestro programa, señor Arroyo, lo siento, y no le puedo decir nada más que en opinión personal, pero sepa que con el doctor García Erce estoy ocupando personalmente de ver la trazabilidad de cómo va la sangre de los españoles. Y no puedo añadir más. Muy bien, pues bueno, vamos a dar esa última ronda. Pues como hemos dicho antes, hay muchos temas que se pueden haber abordado aquí. Tuvimos que elegir los que nos estaban más cerca también de nuestra sensibilidad, pero hay profesionales, temas de atención primaria. Bueno, esta última ronda un poco abierta para que los candidatos puedan explicar algunos temas también relevantes que van en sus programas. Empezamos por ti, Rafael. Bueno, gracias, lo primero, y eso, siento que no tengamos más tiempo para desarrollar más temas en profundidad. Han quedado varias palabras, ¿no? Una fundamentalmente sería el tema de recursos humanos y profesionales como centro del sistema. Personas, ciudadanos y profesionales como centro del sistema. Yo daría un mensaje clave que es un poco disruptivo, que es no tengan en cuenta mucho la teatralización que a veces hacemos cuando presentamos los programas electorales. Es decir, Irene Vallejo decía en su libro que la elocuencia sigue siendo lo mismo desde los griegos, ¿no? En la democracia. Cuidado con los programas que presentemos porque el papel lo aguanta absolutamente todo. Quédense con quien mejor sepa gobernar, con quien mejor tenga técnica para poder gobernar y que tenga método de trabajo y de gobierno. Vienen de un sector, además, que saben la complejidad que tiene en la relación con el sector público, con el Ministerio y demás. He leído mucho a José María diferentes opiniones sobre esto. Quédense con quien claramente sepa gobernar. Tenemos un buen ejemplo, y el sector en el que trabaja es un sector muy complejo. Tenemos un buen ejemplo en nuestro país de un tema clave y complejísimo que ha salido adelante con diferentes agentes sociales, que es la reforma laboral. Y cómo se ha manejado la reforma laboral con consenso. Y tenemos otros ejemplos como es el manejo de la tuberculosis bovina, que es como meter a alguien en un callejón sin salida y dar propuestas que no tienen ninguna salida porque el marco regulatorio europeo genera ese callejón sin salida, ¿no? Piensen esto de cara al 23 de julio, ¿no? No tanto cuánto puede aguantar el papel en propuestas, sino quién tiene un método de gestión y de trabajo real para el país para los próximos 10 años. Elvira. Yo empezaría por destacar el papel que tienen que tener los profesionales sanitarios en la nueva etapa. Hemos visto lo cansados que están. Todos los españoles salíamos a aplaudirles a las 8 de la tarde, pero luego, lamentablemente, no hemos tenido esas reformas en cuanto a retribuciones, nuevas especialidades, movilidad, en fin, jubilación, aspectos que son importantes para ellos, son importantes para el Sistema Nacional de Salud. Por supuesto, reforzar la atención primaria. La atención primaria no puede mantenerse como está ahora mismo. Nos faltan profesionales, el modelo de atención primaria que necesitamos ahora mismo y que sea con el consenso de todos, ¿no? El área de la salud mental, lo hemos hablado aquí, o sea que ahora mismo necesita
un refuerzo, necesita una prioridad y necesita recursos. Y desde luego, desde el Partido Popular apostamos por un sistema nacional de salud referente, de calidad asistencial y científica en todo el mundo, reforzado a través de las herramientas normativas y de gestión necesarias para garantizar su sostenibilidad, y que estamos obligados, de verdad, como servidores públicos, a ofrecer el mejor servicio a los españoles, que se sientan orgullosos de nuestro sistema, de nuestra sanidad, porque saben que nunca les falla. No conozco a nadie que ante una situación, es verdad que hay que trabajar demoras, hay que trabajar accesibilidad, pero el sistema sanitario es lo suficientemente potente para que intentemos que no les falle y, sobre todo, ponerlo en la vanguardia como país, y sé que sea un referente, pues, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, como son nuestros profesionales sanitarios y nuestros científicos. Juan Luis. Muchas gracias. Todos los médicos intentamos paliar el sufrimiento. Y mi labor como diputado, que aún lo soy, como creo que mis dos compañeras, ha sido desde la política paliar el sufrimiento. Yo, sí es cierto que quisiera que ustedes nos votasen, por supuesto. Pero nosotros hemos puesto menos palabras y más propuestas aquí concretas. Yo espero que ustedes las hayan apuntado sobre los cambios legislativos, sobre nuestra idea, y es una idea central. Esto del sufrimiento que he dicho, algo que he dicho antes, ahora es el verano, son las elecciones, estamos a punto de vacaciones, pero yo les pido que reflexionen sobre lo que está pasando con la sanidad, con los enfermos, y que se pongan, si no lo son, en su lugar. Esto necesita un cambio de paradigma total, porque el sistema no es sostenible, salvo sacrificando aún más a los profesionales sanitarios. Pongamos al paciente en el centro del sistema y dejemos que elija a los mejores. Ese es el verdadero cambio que Vox propone. Muchas gracias. Carmen. Este último turno para los profesionales sanitarios no hemos tomado medidas, no son suficientes y hay que seguir en esa línea. No es suficiente con 67.000 puestos de trabajo sanitarios estabilizados, no es suficiente con la creación de la especialidad de psiquiatría infantil. Hay que seguir mejorando las condiciones de los trabajadores sanitarios, de los profesionales sanitarios, de todas las categorías. Con una reforma seguramente habrá que revisar el estatuto marco para para ver las clasificaciones profesionales, para revisar, mirar temas de jubilaciones, formaciones especializadas, formación continuada, todo un déficit que hoy existe, que hemos iniciado el camino y que habrá que continuar, porque no es sostenible desde el punto de vista de cuidado de la salud, no es sostenible un sistema en que un MIR tiene unas retribuciones, por ejemplo, en la Comunidad de Galicia, de 1.000 euros en el primer año o 1.300 en cuarto y quinto. No es sostenible, no estamos dispuestos y tenemos un compromiso claro con la profesión sanitaria, no solamente médica, sino también enfermería y el resto de profesiones que han de ayudar a mejorar la salud colectiva y individual. Pues muchas gracias a los cuatro. Creo que ha sido un debate interesante. Creo que hemos podido aprender. Espera un momento. Hemos podido escuchar un poco las líneas generales de por dónde van a ir los programas electorales de un tema tan relevante como es la sanidad. Creo que los cuatro han demostrado que tienen un compromiso por la sanidad, cada uno desde su visión y su posición, pero creo que la sanidad estará en buenas manos en esa próxima legislatura, que no sé si de manera individual o por coaliciones o demás, probablemente muchos de ellos o algunos de ellos estarán llamados a gobernar esa sanidad. Muchas gracias también a los patrocinadores, a Pfizer, Roche y Takeda por haber hecho posible esto, y pedir disculpas por el horario, pero es que al final de unas cosas y otras pues ha sido imposible ajustarlo. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.